Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a esta subcápsula Tiempos Proféticos. Y estamos hablando sobre los 4 jinetes del Apocalipsis, pero hoy queremos hablar referente a este tema sobre la identidad verdadera de estos 4 jinetes del Apocalipsis. Ellos, no sé cómo lo hizo Roberto, nuestro productor, pero consiguió una foto, yo creo que se la pidió prestada al propio Satanás, ¿verdad? Y le dijo, préstame una foto de tus hijos. Y los trajo, porque cada una de esas fotos, cada una de esas imágenes, muestra claramente la identidad verdadera de cada uno de estos 4 jinetes del Apocalipsis. Por hablar del primero, el primero mencionado ahí, del caballo blanco, que también lo menciona en Mateo capítulo 24, versículo 23, donde dice, he aquí está el Cristo, o ahí no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Y está hablando precisamente de el primer jinete del Apocalipsis. Mateo 24, Apocalipsis 6, están bien ligaditos, los dos son totalmente uno, habla exactamente lo mismo que el otro. Entonces, lo que está hablando del primer jinete, si usted lo ve ahí, pues es un jinete, por decirlo así, con su barbita, guapo, se ve que es sumamente inteligente, elocuente, con sus flechas tratando de pescar a algunos despistados, saltando o dirigiendo doctrinas falsas para que entonces caigan sobre esas doctrinas falsas y no logren llegar a la salvación que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Por eso se le considera como el anticristo, mencionado en 1 de Juan capítulo 2 versículo 18, donde dice, queridos hijos, esta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido allá. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. ¿Y qué está diciendo Juan ahí? Que desde sus días ya había anticristos. Está hablando de los emperadores, de los césares, que habían hecho tanta maldad y una persecución contra los cristianos, Nerón y muchos otros, que finalmente atacaron el cristianismo desde entonces. A esos estaba mencionando Juan y les llamaba anticristos. A veces muchos dicen, ya nació el anticristo. Espérame, ha habido anticristos desde que Juan, y usted lo está leyendo y yo se lo acabo de decir, sobre que el anticristo está desde las épocas de Juan, o sea, en el año 80, 90 después de Jesucristo. Por lo mismo, cuando se menciona que ya nació el anticristo, espérame, ¿cuál de todos? Porque como dice el mismo Juan, que escribió Apocalipsis y que escribió las epístolas de Juan, dice, hay muchos anticristos. Y realmente nada más aquí en Primera de Juan es donde menciona la palabra anticristo, pero obviamente se refiere al primer jinete de Apocalipsis de caballo blanco, que tiene mucha labia y convence a muchos de sus doctrinas erróneas, como por ejemplo allá en el año de 1870, por esas fechas, Arnold Potter generó lo que conocemos como los mormones. Y él mismo afirmaba que el Espíritu de Jesucristo había entrado a su cuerpo y que a través de él ahora hablaba Jesucristo. Bueno, finalmente intentó saltar o ascender al cielo saltando de un acantilado y creo que no funcionó. Y han salido otros como los Bahá'í, más o menos en el año de 1860, que él decía que se había cumplido en él la promesa de Jesucristo, o están también ya en 1930 y más adelante, donde está ese profeta Jail, que sacó el grupo de los reggae, muy conocido
en todo lo que es Brasil, o los Krishna ya en el siglo XX, donde antes tuvieron un gran apogeo y que ellos también dicen que son el Mesías, que llegaron a la Tierra desde el planeta Neofrates, que ese planeta ya desapareció, o Jim Jones en 1978, que fue muy reconocido, una noticia tremenda, porque llevó a todos sus seguidores a la Guayana y ahí se suicidaron en masa. O también se suicidaron los del Puerta del Cielo, que en 1997 lo mismo sucedió. Se habla de Hitler, se habla de Mussolini, se han hablado de muchos hombres que se les ha llamado el anticristo, pero esta identidad del jinete del caballo blanco es una identidad que hoy la tenemos en la tierra en muchas formas y en muchos sentidos, de falsas doctrinas que van a tratar de sacarte de tu fe en el Señor Jesucristo, de alguna manera meter dudas sobre el verdadero Jesucristo. Y conocemos que todo aquel que cree en el Señor Jesús, él sí será salvo y será seguidor conforme a la palabra de Dios y no conforme a doctrinas o libros que ellos mismos escriben, y no como la palabra de Dios, que fue escrito por más de 44 autores, 66 libros escritos desde el 2000 antes de Cristo hasta el año 90 después de Cristo, y todos coinciden como si fuese una sola palabra. Entonces, esa es la gran diferencia con todas las demás religiones. El segundo jinete del Apocalipsis es el jinete rojo o bermejo, que es el jinete de la guerra. Y ahí en esa gran foto que logró tomar en el infierno Roberto, nuestro productor, y sacar esas caras y esos gestos de esas personas. Bueno, si usted ve el gesto de matando con espada salvajemente, bueno, pues es más o menos la característica o la verdadera identidad de este personaje. Ahora, quiero decirles, no son dibujos animados, o sea, no fue sacado de Disney. Estos realmente existen, son espíritus que están atacando a la humanidad y destruyéndola, como este jinete del Apocalipsis bermejo rojo, que es la guerra, que en Apocalipsis 9:11 le llama Apolión en griego, Abadón en hebreo, y es el que dirige, es el ángel del abismo que dirige la guerra. Recordemos que ahora en la guerra de Ucrania con Rusia, hablábamos de Putin, que había ganado ese trofeo en un concurso de motocicletas hace un poco más de una década, y ese trofeo era precisamente, se le llamaba Apolión, y se lo dieron a él. Entonces es una coincidencia, como usted quiera, pero ha existido desde por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, que fue tremenda en esa época, en 1914, 1918, donde murieron más o menos 16 millones de personas manejados. No fue una pelea, porque si usted ve la historia de por qué inició, pues es una locura, ¿no? Es la guerra de los pasteles, o que fue una confrontación entre presidentes y empezó la Primera Guerra Mundial. Pero la verdad no es eso, no es una cuestión humana, es una cuestión de un espíritu que está atrás, que por cualquier motivo genera una guerra. Y ahí vemos la Primera Guerra Mundial, donde hubo unas terribles catástrofes y usaron hasta gases venenosos para matarse. 16 millones de personas murieron. Luego la Segunda Guerra Mundial, más adelante, 1939 a 1945, donde se levantó un Hitler, que se le puede decir como uno de los anticristos, manejando el caballo blanco, pero también llevando consigo a Apolión, el príncipe de la guerra de las tinieblas, y que llevó a la Segunda Guerra Mundial, donde murieron 60 millones de personas. Una guerra tremenda también. Ahora estamos también en guerra, y no se había visto una confrontación donde se abarcaran todos los países, pero ahora ya la estamos viviendo, ya la estamos viendo, y es posible que se vaya esto a cosas mayores.
Y pues las muertes esperemos que no sean tantas, pero ahí está Apolión, está este espíritu inmundo, este príncipe de la guerra, este segundo jinete del Apocalipsis haciendo lo suyo. El tercer jinete del Apocalipsis, el hambre, que también esa foto que usted puede ver al fondo es tremenda. Esa imagen de Dios del infierno, de veras le sacaron una foto a este tercer jinete del Apocalipsis, que es el hambre. Y en el caso como lo describe Apocalipsis 6, lo describe perfectamente como la inflación. Obviamente Juan en el año 90 no entendía que era inflación, pero ahora que entendemos cómo es que se sube el precio de la cebada, el precio del trigo, estaba hablando de esa inflación. Se le conoce como el Surión 1 o la bestia 1 a este príncipe. Entonces dice que ahí en Apocalipsis 13:1 hace descripción de esta bestia, esa identidad de esta bestia o de este Surión. Entonces vi del mar subió una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. Y está hablando precisamente de la tercera personaje, el tercer personaje de los 4 jinetes del Apocalipsis. Y lo que va a hacer es traer inflación al mundo. Sorprendentemente, y usted lo está viviendo, yo lo estoy viviendo, Estados Unidos, por ejemplo, por primera vez ya llegó a los 2 dígitos, 10% de inflación. Argentina anda en el 60-70% de inflación. Cuba, por ejemplo, anda en el 23%. México ya anda en el 7%. Colombia, un país que sí estaba haciendo bien las cosas, al 9%. Entonces comienza a ver esa inflación, porque esta tercera bestia, usando ahora a Apolión, con la guerra allá en Rusia contra Ucrania, haciendo que el trigo y la cebada se escasee y que suba de precio, está haciendo que todo el mundo suba su inflación. No se diga Venezuela, Venezuela anda en el 222% de inflación. Es el segundo país con mayor inflación, nada más le gana Sudán. Entonces, terrible cosa. Y finalmente, el cuarto jinete del Apocalipsis, el Surión 2, que está descrito en Apocalipsis 13:11. Después vi que de la tierra subía otra bestia, tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Pandemias que han llegado a la humanidad y que han hecho estragos, como la pandemia en España. Algunos calculan que murieron 40-50 millones de personas. Eso es casi las mismas personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial. O sea, fue una pandemia terrible que abarcó España y otros países de Europa. Y otras pandemias como la peste bubónica, que atacó toda Europa. Ahorita hay otras, la pandemia pues que usted conoce, la del COVID, que ya mató a más de 5 millones de personas en el mundo. Quiero decirles que esta cuarta bestia del Apocalipsis, que le dice que el infierno la acompaña, es porque lleva a muchísima gente a la muerte. Y usted lo vivió, seguramente lo vivió con algún familiar o con algún vecino o con algunas personas. Esa es la verdadera identidad de estos 4 personajes vistos en Apocalipsis 6, que son los 4 jinetes del Apocalipsis. Ahí están. Y usted y yo estamos inmersos en esta guerra contra ellos. Ellos están contra la humanidad, mandados del infierno, soltados del infierno, y como decía la vez pasada, no van a regresar, no van a ser como antes retenidos. Hoy van a hacer su trabajo. Y usted y yo tenemos que estar preparando a nuestros hijos, a nuestra esposa, por la inflación, por los tipos de enfermedades, y hasta que la viruela del mono y que la hepatitis infantil que se pasa a través de los animales. Hay un caos en la guerra de Ucrania, están padeciendo muchos, hay problemas de inflación tremendos y hay muchas falsas doctrinas. Espero que usted tome la buena doctrina del Señor Jesús, busque al Espíritu Santo para enfrentar estos tiempos difíciles a través del poder que Dios nos da, la sabiduría que Dios nos da, y poder defendernos, defender a nuestra casa, defendernos nosotros mismos contra todo esto que ya está soltado sobre la humanidad. Que
Que Dios los bendiga. Nos vemos en la siguiente cápsula.